Las obligaciones. Cuestionario de obligaciones. ¿Qué es la obligación como deber? La obligación como deber es el vínculo jurídico que obliga al deudor a cumplir una prestación, es decir, dar, hacer o no hacer, en favor del acreedor. Según esto, el artículo del Código Civil Federal es el 1792. Siguiente pregunta. ¿Qué dice la teoría de las obligaciones? Esta teoría estudia las obligaciones, su concepto, elementos, fuentes, tipos y efectos, regulando relaciones entre deudor y acreedor. Siguiente. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Los elementos de la obligación son los siguientes. Primero, tenemos los sujetos, que son el acreedor y el deudor. También tenemos el objeto, es decir, la prestación. Y tenemos el vínculo jurídico, es decir, el deber legal. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los sujetos? Los sujetos, como acabamos de decir, son el acreedor y el deudor. El acreedor es quien exige la prestación, mientras que el deudor es quien debe cumplirla. ¿Qué es el objeto? El objeto es la prestación, o sea, dar, hacer o no hacer. Debe ser lícita, debe ser posible y también debe ser determinada. Esto según el 1824 del Código Civil Federal. ¿Qué es una relación jurídica? La relación jurídica es un vínculo legal entre personas que crea derechos y obligaciones. Revisen el 1792. ¿Qué es el consentimiento de la voluntad? Es el acuerdo libre para crear o modificar una obligación esencial en contratos. Artículo 1796. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud, con P, para ser titular o ejercer derechos y obligaciones. Está en el artículo 22. ¿Cuáles son las obligaciones sujetas a condición? Pues son aquellas que son dependientes de un evento futuro e incierto. Es suspensiva, que nace al cumplirse, o es resolutoria, es decir, que se extingue. Esto según los artículos 1949 y 1950. ¿Cuáles son las obligaciones sujetas a término? Pues son las dependientes de un evento futuro y cierto, como un plazo fijo para cumplir. Artículo 1955. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones con modo o carga? Son aquellas que incluyen una obligación adicional al cumplir la prestación principal. Por ejemplo, donar con un fin específico. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Las fuentes son el contrato, la declaración unilateral, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocios, los hechos ilícitos y la ley. Artículo 1796. ¿Qué es la declaración de la voluntad? La declaración de la voluntad es la manifestación unilateral que crea una obligación, por ejemplo, una promesa pública. ¿Qué es el enriquecimiento ilegítimo? Es el beneficio económico sin causa justa a costa de otro, y ella obliga a restituir. Artículo 1882. ¿En qué consiste el pago de lo indebido? Consiste en la devolución de lo entregado por error sin obligación. Artículo 1884. ¿En qué consiste la gestión de negocios ajenos? Pues consiste en actuar sin mandato en beneficio de otro, generando así obligaciones. Artículo 1889. ¿Qué son los hechos ilícitos? Los hechos ilícitos son actos permitidos que crean obligaciones. Perdón, hechos lícitos, ¿verdad? Están permitidos. Por ejemplo, en los contratos, artículo 1796. ¿Qué son los hechos ilícitos? Ahora sí, ilícitos. Son los actos ilegales que causan daño, obligando a repararlo. Artículo 1910. ¿Qué es el dolo? El dolo es el engaño intencional para inducir a un acto jurídico anulable. Esto está en el artículo 1814. Siguiente.
¿Qué es el uso abusivo del derecho? Es el ejercicio de un derecho que causa daño injusto, generando responsabilidad. Artículo 19.13. ¿En qué consisten las ineficacias y la reparación del daño moral? Bueno, las ineficacias se refieren a la nulidad o anulación de obligaciones por vicios. Artículo 18.03. Del daño moral se refiere a la compensación por perjuicios no patrimoniales. Artículo 19.16. ¿Qué son las obligaciones especiales? Son las obligaciones con reglas específicas. Pueden ser mancomunadas, solidarias, indivisibles o alternativas. Vamos a explicar cada una, fíjense. ¿Qué es la mancomunidad? Es la obligación dividida entre varios deudores o acreedores, cada uno por su propia parte, por su parte. Artículo 1987. ¿Qué es la solidaridad? Es la obligación donde cada deudor responde por el total o cada acreedor puede exigir todo. ¿Qué es la indivisibilidad? La indivisibilidad es una obligación cuyo objeto no se puede dividir, exigiendo el cumplimiento total. En el artículo 1994. ¿En qué me quedé? Así. En la disyuntividad, ¿no? ¿Qué es la disyuntividad? Es la obligación donde el deudor elige entre varias prestaciones cumpliendo una sola, una nada más. Artículo 1997. ¿Qué son las obligaciones alternativas? Pues son obligaciones con varias prestaciones posibles, donde el deudor cumple una. Artículo 1997. ¿Qué son las obligaciones facultativas? Pues son las obligaciones con una prestación principal, pero sustituible por otra si se acuerda. Artículo 1997. Hay que ver la interpretación, es muy recomendable. Siguiente. No. El efecto principal de las obligaciones es el pago. Aquí me faltó algo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sigue. Dice, ¿con qué y cómo se paga una obligación? ¿Con qué? Pues con un bien o servicio que se haya pactado. ¿Cómo? Según lo acordado, respetando calidad y forma, muy importante. 2064. ¿Cuándo y dónde hay que pagar una obligación? El cuándo, en el plazo pactado al exigirlo. Artículo 2067. ¿Dónde? En el lugar acordado o domicilio del deudor. Artículo 2068. ¿Qué es la imputación del pago? Es la regla para aplicar un pago a una deuda específica, priorizando las más antiguas y garantizadas. Artículo 2073. ¿Quién puede pagar una obligación? La puede pagar el deudor, el representante o un tercero interesado si el acreedor acepta. ¿A quién se paga? Se paga al acreedor, su representante o una persona autorizada. Artículo 2070. ¿Con qué se puede pagar? Se puede pagar con lo pactado, si no es posible, con algo equivalente, con acuerdo del acreedor. Artículo 2064. ¿Qué es una presunción de haber pagado? Es una suposición del cumplimiento de la obligación, salvo prueba en contrario. Por ejemplo, la devolución de un pagaré. Artículo 2085. ¿Qué es el ofrecimiento de pago y consignación? El ofrecimiento es el intento del deudor de cumplir la obligación, mientras que la consignación es el depósito judicial de la prestación si el acreedor no acepta. Artículo 2086. Vamos a leer la segunda parte. Sí, dice aquí. ¿Cuáles son los derechos de una víctima de un hecho ilícito si se violó un deber jurídico, un contrato o una declaración unilateral de la voluntad? Bueno, por un hecho ilícito se tiene derecho a la reparación del daño material y moral. Artículo 1910, 1916. Por un contrato se tiene derecho al cumplimiento forzoso, resolución del contrato o indemnización por daños y perjuicios. Artículos 1946
49, 2061. Por una declaración unilateral se tiene derecho a la restitución o indemnización si se cumple, por ejemplo, ante una promesa pública. Artículo 1888. ¿Qué es el cumplimiento forzoso de la obligación convencional? Es la ejecución judicial de la obligación pactada en un contrato cuando el deudor no cumple voluntariamente. Artículo 2061. ¿Qué es el embargo? El embargo es el aseguramiento judicial de bienes del deudor para garantizar el cumplimiento de una obligación. Artículo 1414 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Bueno, aquí este código hay que checar ese artículo, ¿eh? Dice que es el remate, es la venta pública de bienes embargados para satisfacer la deuda del acreedor. Siguiente, que es la adjudicación, es la entrega de bienes embargados al acreedor como forma de pago, si no se logra el remate. ¿Qué es una acción oblicua? Es la acción del acreedor para ejercitar los derechos del deudor contra terceros y proteger su crédito, si el deudor no actúa. ¿Qué es una acción pauliana? Es la acción del acreedor para anular actos fraudulentos del deudor que perjudiquen su derecho de cobro. Siguiente, ¿qué es la acción contra la simulación? Fíjense, es la acción para declarar nulo un acto jurídico simulado que busca ocultar la verdadera intención de las partes. Artículo 2184. ¿Qué es el saneamiento por evicción? Es la obligación del vendedor de responder si el comprador pierde el bien por un derecho de tercero. Siguiente, ¿qué es el saneamiento por vicios ocultos? Es la obligación del vendedor de responder por defectos no visibles del bien que lo hagan inadecuado o disminuyan su valor. Artículo 2137. Siguiente, ¿qué es la resolución de las obligaciones? La resolución de las obligaciones es la terminación de un contrato por incumplimiento grave de una de las partes, restableciendo la situación previa. Artículo 1949. ¿Qué es la responsabilidad? Es la obligación de responder por el incumplimiento de una obligación o por causar daño, reparándolo o indemnizándolo. Artículo 1910. ¿Qué es el pago de daños y perjuicios? Es la compensación económica por el daño causado por incumplimiento o hecho ilícito, incluyendo daño emergente y lucro cesante. Artículo 2104. ¿Qué es la indemnización? La indemnización es la compensación por daños materiales o morales causados, ya sea por contrato o por un hecho ilícito. ¿Cuáles son las formas de indemnizar? Bueno, pues tenemos aquí la restitución del bien o valor, la compensación económica por daño material o moral y el cumplimiento sustitutivo. ¿Cuáles son las clases de indemnización? Bueno, aquí tenemos algunas. El daño emergente, que es la pérdida efectivamente sufrida, el lucro cesante, o sea, la ganancia que se dejó de obtener, y el daño moral, que es un perjuicio patrimonial, por ejemplo, el sufrimiento emocional. Siguiente, ¿cuáles son los excluyentes de responsabilidad? Bueno, pues tenemos aquí el caso fortuito o de fuerza mayor, artículo 2110, el consentimiento del afectado, la culpa exclusiva de la víctima y el cumplimiento de una obligación legal. Siguiente pregunta, ¿cuál es la teoría de los riesgos? Es la doctrina que atribuye responsabilidad al que crea un riesgo, aunque no haya culpa, si el riesgo causa daño. Artículo 1913, aplicado en ciertos casos. ¿Qué es la rescisión? La rescisión es la terminación de un contrato por causas previstas en la ley. Por ejemplo,
en un incumplimiento grave o una lesión. ¿Qué es la facultad de retención? La facultad de retención es el derecho del acreedor a retener un bien del deudor hasta que se cumpla la obligación, por ejemplo, en prenda. Bueno, ahora vamos a hablar de la transmisión de las obligaciones. ¿Cuáles son las principales formas de transmisión de las obligaciones? Pues tenemos la cesión de derechos, la subrogación, la asunción de deudas. Primero, ¿qué es la cesión de derechos? Pues es la transferencia del derecho de un acreedor a un tercero, con consentimiento del deudor en ciertos casos. ¿Qué es la subrogación? La subrogación es la sustitución de un acreedor por otro que paga la deuda asumiendo sus derechos. ¿Qué es la asunción de deudas? La asunción de deudas es el acuerdo por el cual un tercero asume la obligación del deudor con consentimiento del acreedor. Artículo 2043. Ahora, modificación de las obligaciones. ¿Cuáles son las principales formas de modificación de las obligaciones? Tenemos la modificación de cláusulas naturales o accidentales, la novación y los acuerdos entre las partes. ¿Qué es la modificación de las cláusulas de las obligaciones? Pues es el cambio de los términos, en los términos de la obligación por acuerdo de las partes, por ejemplo, monto o plazo. ¿Qué es la modificación de las cláusulas naturales de las obligaciones? Pues el cambio en elementos inherentes a la obligación, como el objeto en la forma de cumplimiento, o la forma de cumplimiento, perdón. ¿Qué es la modificación de las cláusulas accidentales de las obligaciones? Es el cambio en elementos accesorios como condiciones, plazos o cargas. Artículos 1955, 1960. Bien, hablemos ahora de las causas de extinción de las obligaciones. ¿Cuáles son las principales causas de extinción de las obligaciones? Bueno, pues obviamente está el pago, sí, evidentemente, la novación, la compensación, la confusión, la remisión, la prescripción o la imposibilidad sobrevenida. También está. ¿Cuál es la clasificación doctrinal de las formas de extinción de las obligaciones? Pues doctrinalmente por cumplimiento, es decir, pago, dación en pago. Por acuerdo tenemos la novación y la remisión. Y por causas externas tenemos la compensación, la confusión, la prescripción o la imposibilidad. Hay que leer ahí a Rogina Villegas. ¿En qué consiste la novación o sustitución de una nueva obligación? La sustitución de una obligación por otra, modificando el objeto, sujetos o condiciones, extinguiendo la original. Artículo 2055. ¿En qué consiste la dación en pago? Consiste en la entrega de un bien distinto al pactado, con consentimiento del acreedor para extinguir la obligación. ¿Qué es la compensación o extinción de una deuda? Es la extinción de obligaciones recíprocas entre las mismas partes hasta el monto menor. ¿En qué consiste la extinción como extinción de una deuda? Qué redundancia, ¿no? Pero bueno, es el cese de una obligación por cumplimiento acuerdo o causas legales, liberando así al deudor. Artículo 2063. ¿Qué es la remisión de la deuda? La remisión de la deuda es el perdón total o parcial de la deuda por el acreedor, extinguiendo así la obligación. Artículo 2196. ¿Qué es la prescripción extintiva? Pues la prescripción extintiva es la pérdida del derecho a exigir una obligación por el paso del tiempo establecido en la ley. Artículo 1135. ¿Qué es la caducidad? Pues es la pérdida del derecho a ejercer una acción por no hacerlo en el plazo legal sin necesidad de oposición del deudor. Artículo 1161.